Sean bienvenidos a otra lección de lenguaje. Comenzaremos con la revisión de la actividad independiente que se quedó orientada desde la clase pasada. En ella, con una oración extraída del cuento A la deriva de Horacio Quiroga, ustedes tenían que realizar las siguientes actividades: señalar el sujeto y el predicado, así como algunos de los elementos que componían la oración. ¿Pudieron hacerlo con facilidad? Observen entonces la revisión de la actividad. El hombre echó una veloz ojeada a su pie. El hombre, que en este caso es el sujeto de la oración, o sea, de quién se habla. Echó una veloz ojeada a su pie, que es el predicado. Echó, que es una forma verbal. Veloz, un adjetivo. Ojeada, un sustantivo. A, una preposición. Y pie, un sustantivo. ¿Lo tienen correctamente? Revisen y si no es así, arréglenlo en sus libretas. En la pasada lección, ustedes tuvieron la posibilidad de leer el cuento A la deriva de Horacio Quiroga. En los momentos que continúan, podrán disfrutar nuevamente de un fragmento seleccionado de dicho cuento. Observen atentamente la imagen que aparecerá. El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa hoya, cuyas paredes, altas de 100 metros, encajonan fúnebremente el río. Desde las orillas, bordeadas de negros bloques de basalto, asciende el bosque, negro también. Adelante, a los costados, atrás, siempre la eterna muralla lúgubre, en cuyo fondo el río arremolinado se precipita en incesantes barbullones de agua fangosa. El paisaje es agresivo y reina en él un silencio de muerte. Deben leer nuevamente el texto en silencio.
El Paraná corre allí, en el fondo de una inmensa olla, cuyas paredes, altas de 100 metros, encajonan fúnebremente el río. Desde las orillas, bordeadas de negros bloques de basalto, asciende el bosque, negro también. Adelante, a los costados, atrás, siempre la eterna muralla lúgubre, en cuyo fondo el río arremolinado se precipita en incesantes barbullones de agua fangosa. El paisaje es agresivo y reina en él un silencio de muerte. Fíjense bien en el vocabulario que se utiliza en el párrafo. Recuerden que para poder comprender exactamente lo que el escritor nos quiere expresar, deben conocer el significado de cada una de las palabras que están escritas en él. Para ello, observen la siguiente imagen donde aparecen algunos de los significados de las palabras del texto. Vocabulario. Olla, hoyo grande en la tierra. Sepultura, hoyo en el cauce de un río, llano extenso entre las montañas. Basalto, roca volcánica negra y dura. Lúgubre, fúnebre, relativo a la muerte. Barbullones, hervor del agua. Si te fijaste atentamente en el texto, pudiste apreciar que en él aparecen varias oraciones relacionadas entre sí, que hay una que es la más importante y que el resto giran alrededor de ella. Pudiste apreciar también de que el punto y seguido es el elemento que enlaza las ideas en forma de oraciones y que el punto y aparte delimita el texto. Eso es un párrafo. En la clase de hoy se va a definir al párrafo utilizando un fragmento de un cuento trabajado ya en clases, lo que va a posibilitar en ustedes el desarrollo de habilidades en la redacción de texto. Observen nuevamente la siguiente imagen donde va a aparecer el tema de la lección de hoy. Tema: el párrafo, cualidades esenciales. Copien el tema en sus libretas. Tengan bien presente copiar correctamente cada una de las palabras .
¿Recuerdan el texto leído? Observen la próxima imagen donde aparecerá unas interrogantes relacionadas con él. ¿De qué río trata el texto anterior? ¿Qué se dice de él? Deben copiar esas interrogantes en sus libretas. Si se fijan bien en la imagen, aparece un librito. Siempre que aparezca esa imagen, ustedes deberán copiar el texto en sus libretas. ¿Ya respondieron las preguntas? Pues bien, la primera no les resultaría difícil responderla, pues se habla en el texto del río Paraná. La segunda pudieron hacerla. Observen la siguiente imagen donde aparece la respuesta. Como pueden observar, aparece la respuesta a la primera interrogante, o sea, el río es el Paraná. ¿Y qué se dice de él? Pues que corre allí en el fondo de una inmensa hoya cuyas paredes de 100 metros encajonan fúnebremente el río, que el bosque está cerca de sus orillas, es negro y es la muralla del Paraná. Hay un paisaje triste y mucho silencio. Revisen y corrijan los errores en sus cuadernos. Como ven, estas ideas sobre el río Paraná están muy relacionadas unas con otras
en el párrafo. Pero, ¿qué es un párrafo? Observen la siguiente imagen y copien en sus cuadernos el concepto. Párrafo es una forma de organizar la expresión escrita. Es un conjunto de oraciones que desarrollan un tema y que tienen como elemento formal de marcador el punto y aparte. Un párrafo desarrolla una idea central. Como ustedes pudieron ver, esto mismo se puede apreciar en el párrafo que habíamos visto de ejemplo. En él aparecen organizadas unas ideas relacionadas con el río Paraná y que de esas ideas una es la más importante, pues todo párrafo desarrolla una idea central. Van a tener ahora nuevamente la posibilidad de apreciar un ejemplo de párrafo. Observen la imagen. El Paraná corre allí, en el fondo de una inmensa olla, cuyas paredes, altas de 100 metros, encajonan fúnebremente el río. Desde las orillas, bordeadas de negros bloques de basalto, asciende el bosque, negro también. Adelante, a los costados, atrás, siempre la eterna muralla lúgubre, en cuyo fondo el río arremolinado se precipita en incesantes barbullones de agua fangosa. El paisaje es agresivo y reina en él un silencio de muerte. Fíjense bien, ese es un párrafo y ahí se está desarrollando una idea que es la más importante. ¿Podrán determinarla? Todo párrafo desarrolla una idea central, que es la idea más importante. Pero, ¿qué es
idea central. ¿Cuál es su concepto? Observen otra imagen y copien el texto en sus cuadernos. Idea central es la esencia del contenido del párrafo, es el núcleo intencional de la comunicación. Puede estar explícita cuando está formulada en la expresión, es decir, cuando está escrita textualmente en el párrafo, o implícita cuando no aparece expresada, sino diluida en el contenido general del párrafo. Por tanto, hay que inferirla. La esencia del párrafo está contenida en el conjunto de las oraciones que lo integran. En este caso, el lector debe elaborar la idea central. Cópienlo en sus libretas y tengan bien presente copiar correctamente sus palabras en los cuadernos.
Teniendo bien presente el concepto de idea central, observen nuevamente el texto y traten de determinar cuál es la idea central de ese párrafo. Fíjense bien, después que determinen cuál es la idea central del párrafo, si esa idea está explícita o si tienen que elaborarla ustedes, o sea, si está implícita. Seguramente no les fue difícil determinar cuál es esa idea central, pero revisen ahora, pues en la próxima imagen aparecerá correctamente esa idea y aparecerá también si está implícita o explícita en el texto. La idea central del párrafo es: el Paraná corre allí en el fondo de una inmensa olla cuyas paredes, altas de 100 metros, encajonan fúnebremente el río. Y la idea central está explícita dentro del texto. Revisen bien, corrijan.
Todos estos elementos son muy importantes a la hora de redactar. Si no tenemos con anterioridad bien determinado cuál es la idea central que queremos desarrollar, corremos el riesgo de escribir por escribir. Ahora bien, es importante que ustedes sepan también que debemos conocer sobre la idea que vamos a desarrollar, pues nunca podremos redactar sobre lo que no conocemos. Es importante además que el párrafo tiene cualidades que son imprescindibles para que quede correctamente redactado. ¿Cuáles son esas cualidades? Observen la siguiente imagen y copien todo esto bien en sus cuadernos. Las cualidades del párrafo son la unidad, la coherencia, el énfasis. En las próximas lecciones podrán aprender más sobre estas cualidades. En la clase de hoy pudieron conocer el concepto de párrafo, pudieron conocer además que todo párrafo desarrolla una idea central que puede estar explícita o implícita y que el resto de las ideas giran alrededor de esta idea. Pues bien, como trabajo independiente para la próxima clase queda orientado el siguiente. Trabajo independiente. Busca el significado de la palabra unidad por un diccionario. Puedes utilizar cualquier diccionario de la lengua española o cualquiera de sinónimos y antónimos. Este trabajo independiente es muy importante que ustedes lo hagan, pues necesitan conocer el significado de la palabra unidad para la próxima clase. Usted, facilitador, debe revisar dicha actividad en tiempo de estudio independiente y verificar que ya los estudiantes lleguen a la próxima lección conociendo muy bien el significado de esta palabra.
Como hemos visto en la clase de hoy, ustedes han conocido todo lo relacionado al párrafo. En los momentos finales de la clase o de la lección, ustedes pudieron ver que el párrafo tiene 3 cualidades, que son la unidad, la coherencia y el énfasis. Repito, estas son cualidades. Pero también pudieron conocer que el párrafo desarrolla una idea central. Idea central que puede estar explícita, o sea, escrita textualmente en el párrafo, o implícita, o sea, diluida en el párrafo. Por lo tanto, el lector debe elaborar esa idea central. De esta forma, hemos concluido la clase de hoy. Los esperamos en la próxima, en un nuevo encuentro con el lenguaje.